Estamos de regreso acá en esta segunda entrevista, acá en las 8:45, día jueves. Vamos a conversar ahora acerca de esta iniciativa que hay de una ley de ordenamiento territorial en el Congreso de la República, que viene derivado un poco como respuesta a los problemas que se dieron en Cambrai 2. Y como siempre suele suceder, hace más o menos 8 años, cuando fue una crisis similar, se había dado la ley de vivienda y ordenamiento territorial, la cual se pasó hace 4 años más o menos. Y vamos a hablar de todo esto en unos momentos acá con Luis Estrada, que es coordinador de pobladores y de lo que es hábitat para pobladores, y nos acompaña también Carlos Varías, director de ordenamiento territorial de SGPLAN. Así que bienvenidos a ambos. Gracias por la invitación. Vamos a conversar un poco acerca de este tema y voy a empezar justamente con Carlos, porque estuviste acá justamente después de lo que fue el caso de Cambrai 2. Y uno de los temas que más estuvimos reiterando en esos días después de lo de Cambrai 2 fue la necesidad de complementar la ley de vivienda que se había aprobado hace 4 años con el tema de ordenamiento territorial, porque no hay una norma a nivel nacional que obligue o que le dé algún nivel de dirección a las municipalidades para aprobar este tipo de normas y lo que eso implica en gestión de riesgo. Expliquemos un poco esa dinámica y por qué es importante una ley de ordenamiento territorial. Sí, gracias, Quique. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que creo que estamos en un momento coyuntural bastante importante donde el Congreso toma esto que sucedió en Cambrai como un momento para poder comenzar de nuevo a discutir sobre una ley que, como bien decías, ya en 2008 habíamos comenzado a plantear a raíz de toda una serie de eventos también climáticos, catastróficos que se habían dado. Y entonces ahora SGPLAN retoma este espacio para poder comenzar a asesorar de nuevo al Congreso para plantear algunos elementos que puedan mover estos procesos de ordenamiento territorial. En realidad, la ley ya establece tanto en la Constitución como en el Código Municipal la obligatoriedad que las municipalidades tienen que hacer su plan de ordenamiento territorial. El problema es que no existe una penalidad. Y no solamente queda discreción. Si yo como municipalidad lo hago o no lo hago, pues no tengo ninguna pena. Ni ningún incentivo. Ni ningún incentivo tampoco. Pero el tema que trata de abordar la ley no solamente es cómo penalizamos a esas municipalidades, sino más bien cómo generamos condiciones para que las municipalidades tengan instrumentos, financiamiento, apoyo, asesoría de parte de las instituciones del Estado para poder cumplir con esa función. O sea, la ley lo que busca es generar justamente esas condiciones para que los procesos de ordenamiento territorial se puedan dar en este país, ¿verdad? Señor Estrada, ¿cuál es la gran diferencia entre no tener una ley de vivienda que ordene el territorio y conseguir que esta iniciativa de ley se apruebe en el Congreso de la República? ¿Qué cambiaría sustancialmente en la forma en que se está manejando la vivienda y el ordenamiento de los territorios? Bueno, buenas noches y de nuevo muchas gracias y un saludo a los televidentes. Me parece que fundamental es la seguridad que se le da a través de una ley de ordenamiento territorial a las familias en el acceso a una vivienda. Porque definitivamente al haber ordenamiento territorial se define qué suelo es apto para vivienda y qué suelo es apto para otras funciones. Lo que pasó en Cambrai 2 es que al existir esa ausencia se autorizó, se permitió por la fuerza de los hechos o la autorización municipal que se pudieran asentar ahí. Y el desastre, pues todo lo conocemos. Entonces, lo primero me parece es seguridad de la vida de él y la guatemalteca. En segundo lugar, es un cumplimiento de las leyes. Digamos, la Constitución de la República, artículo 1, artículo 3, 47, 97, que están citados en la Ley de Ordenamiento Territorial. Y en el caso de vivienda, la 105 y la 119, obliga al Estado a dar seguridad a la persona y a la población. Y la ley hay que cumplirla, porque para eso está el Estado. Entonces me parece que esa es una de las ventajas. Y en tercer lugar, muy rápidamente, es que en materia de suelo, que es estructural en el ordenamiento territorial, no puede seguir, no es conveniente, no es bueno que en el uso del suelo exista solamente las leyes del mercado o la voluntad de dónde quiero desarrollar yo X o Y proyecto. El Estado tiene que intervenir, porque es obligación para garantizar lo que ya dije, la vida del guatemalteco. Ahora, Luis, hace 4 años, de hecho, hubo actividades, hubo acciones, algunos se recordarán,
donde hubo incluso gente que quedó a dormir frente al Congreso de la República por días o semanas hasta que se aprobara la ley de vivienda. Esa ley de vivienda se llamaba Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y sin embargo solo se aprobó la parte de vivienda. ¿Cómo complementa esta ley? Esa ley quedó, digamos, truncada hace 4 años. Sí, es correcto, Quique. En aquel momento no cabe duda que no estaban dadas las condiciones para que el Congreso aceptara, digamos, aprobar el ordenamiento territorial, pues por una serie de razones o de interés. Pero en este momento me parece que es muy afortunado porque la realidad nos demuestra lo que puede pasar sin ordenamiento territorial. Y miren, hay otro problema muy serio. El suelo no puede quedar solamente, el valor del suelo no puede quedar solamente a la oferta y demanda. El Estado tiene que intervenir. Entonces, ¿cómo se complementa? Si efectivamente hay ordenamiento territorial, mucha más gente que no tiene acceso a suelo seguro, estructuralmente usable, ¿sí? No tiene acceso, por lo tanto, a vivienda digna y adecuada. Con esta ley, obviamente, una de las funciones va a ser determinar qué vivienda es apta para vivienda, y eso sí beneficia a miles de familias guatemaltecas. Carlos, ¿es necesario crear un ministerio de vivienda o debería fortalecerse el viceministerio de vivienda que ya es parte del Ministerio de Comunicaciones? Sí, de hecho, la propuesta que se trabaja en esta ley es la generación de un nuevo ministerio que vincula el tema de vivienda con el tema de ordenamiento territorial. Nosotros consideramos, y en la discusión que tuvimos también con los señores diputados del Congreso, que es fundamental cambiar el enfoque que tiene la vivienda. La vivienda, desde el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, se ha visto como una infraestructura. En realidad la vivienda es un generador de territorio, es un generador de ciudad. Entonces el enfoque es lo que se cambia totalmente y drásticamente con este nuevo ministerio, donde lo que se busca es, a través del ministerio, que se compone de 3, la propuesta lo compone de 3 viceministerios, uno de vivienda, uno de ordenamiento territorial y uno de fortalecimiento municipal, equipamientos y servicios, busca que el territorio y todas esas inversiones que se hagan en temas de infraestructura puedan beneficiar a la generación de vivienda más digna. Y no hablamos solamente de la vivienda, Vivienda sino que subsidiada pensamos únicamente, no. no solamente de la vivienda, sino que también de la generación de toda una serie de estándares, espacios públicos, escuelas, espacios para equipamientos, áreas verdes, que son necesarias para que la calidad de vida sea mejor, no solamente la vivienda sea Pero mejor. déjenme entender algo, porque Quique me lo estaba explicando un poco antes de salir al aire. Está ahora en el ministerio, en el viceministerio de Vivienda, está en CGPLAN una parte, está en el Infom otra parte, en las municipalidades otra parte del territorio. Con la creación de un ministerio se aglutina todo eso. ¿Y qué es lo que se consigue? ¿Que se construyan más casas o que tengamos más reglas para dónde se debe construir? O todas las anteriores. ¿Pero con qué certeza? ¿O cómo se articula eso para que en realidad funcione así? Mire, el del Ministerio de Desarrollo Social es la idea y lo que terminó es una cosa. Esto se construye en realidad a través de esa normativa que permite generar la ley. O sea, cómo nosotros logramos hacer ese vínculo entre las funciones que ahorita estaban, como bien dijo usted, totalmente desarticuladas entre CGPLAN, que desgraciadamente no es un ente ejecutor, por lo cual es solamente el órgano de planificación del Estado que asesora, pero que no puede ejecutar fondos en infraestructura, por ejemplo, en un ministerio de comunicación que su prioridad 1 es carreteras, su prioridad 2 es comunicaciones y probablemente su prioridad 10 sea vivienda, y en un Infom que actualmente no ha logrado o no ha continuado ese proceso que venía dando para poder generar equipamientos, servicios básicos. Entonces, la idea de poderlo generar en este ministerio es que haya una integración y una articulación entre todos estos elementos bajo la sombría de una misma entidad. La ley entonces lo que promueve es una serie de instrumentos específicos que generan normas claras, las cuales ahorita no existen, para que los desarrolladores inmobiliarios tengan entonces forzosamente que voltear a ver a no solamente la creación de la vivienda, el subsidio, sino que la creación y la generación de estos espacios que vayan conformando territorios más ordenados, más seguros y que garanticen una mejor calidad de vida y sobre todo accesibilidad en zonas cercanas y que no mandemos a las periferias. Luis, basado en esa lógica que dice Carlos ahora, mucho de lo que hay ahora, justamente las soluciones de hábitat para población, para pobladores, son soluciones habitacionales aisladas.
Se construye una colonia o una urbanización, se da una serie de viviendas y está lejos de todo. Está en el kilómetro 25, camino a ningún lado, y entonces no tiene, y no tiene entonces acceso a todos los servicios públicos y privados que debiera tener. No dije el 26.5, dije el 25 para hacer la aclaración con respecto al proyecto. Entonces, ¿cómo vinculamos esto que nos acaba de decir Carlos con los problemas que han habido con la mayoría de soluciones de vivienda subsidiada, que son pequeñas islas metidas en medio de ciudades de maíz y demás, donde no están vinculadas al resto? ¿Qué genera esta institucionalidad que no generaba la ley de vivienda? Planificación. Al existir el ordenamiento territorial hay una estructura fundamental, ¿sí? Respaldada por la ley. ¿Dónde deben desarrollarse proyectos de vivienda de distinto tipo? Por supuesto, vivienda popular, por supuesto, porque ahí el Estado tiene una obligación, pero también proyectos para capas medias o estratos altos, ¿verdad? Es decir, será muy importante la planificación que pueda hacerse. Pero mire, hay tal vez dos temas más que quisiera mencionar muy rápidamente, que tienen que ver con el tema de lo que se puede lograr a través del ordenamiento territorial. Primero, una ciudad más ordenada. Sí, eso hay que verlo como... Y una ciudad, Luis, perdón, no es la ciudad de Guatemala, estamos hablando de todas las ciudades del país. Ciudad. Además, la mitad de la población nos estamos concentrando ya en las ciudades, con todo lo que se demanda, y eso va a seguir incrementándose en crecimiento por cómo se están llevando las cosas. Y de veras estamos llegando en esta ciudad a una desesperación con el tráfico, por ejemplo. Sí, ¿qué se va a hacer? Si no nos hubiéramos concentrado tanta población, yo nací en el año 50 en esta ciudad, ¿sí? Y la disfruté de niño, patojo y joven. Ahora es inaguantable. Digamos, es preferible salir de trabajo a las 9 de la noche porque llego a mi casa en 15 minutos. Bueno, en fin, no ese es el tema. Por eso vine hoy, dice usted, parece que pero lo que voy es, tiene que ver con la ciudad y su orden y su planificación. Pero el otro tema es con el ordenamiento territorial. Lo que quise decir antes es el desarrollo de la ciudad. Pero el otro tema es la situación en área rural. ¿Sí? Y las ciudades en el interior del país van por el mismo camino de la anarquía. Y así no se puede vivir bien. No se vive bien. El Estado no garantiza entonces la calidad de vida. En este sentido, una ley de este tipo va a contribuir a tomar ese camino en área urbana, área rural y en la ciudad y el hábitat, que ese es otro tema fundamental en la calidad de vida. Carlos, cerrémonos un poco solo para vincular todo esto justamente al PDN, al Plan de Desarrollo Nacional, el CATUM 2032, donde justamente lo que plantea el documento, en la línea que decía Luis, es que la población hoy por hoy es 55% urbana y el resto es rural. Pero en los próximos 15 o 20 años, lo que se plantea es que vamos a llegar a tener 70% de población urbana. Esa gente se va a mover a estas ciudades. ¿Cómo ayudaría esta institucionalidad a facilitar esa planificación para esas ciudades del futuro? Ok, pues como bien decía el arquitecto Estrada, la situación en Ciudad de Guatemala es un poco más crítica, ¿verdad? Lo que nosotros estamos planteando o que lo que estamos viendo que se viene desarrollando para el futuro justamente a través del CATUM es ese crecimiento acelerado que se están dando en las ciudades intermedias. Ya la ciudad que crece más en el país ya no es Ciudad de Guatemala. Las ciudades como Quetzaltenango, Flores, Huehuetenango, Cobán, Reu están creciendo tasas hasta de 9%. Esto quiere decir que en 12, 14 años su población se va a duplicar. Entonces, ¿cómo las municipalidades, el sector inmobiliario, el Estado va a dar respuestas a la creación de vivienda para toda esta población que está creciendo? El tema fundamental es que en estas ciudades intermedias todavía no se ha generado ese crecimiento en zonas de alto riesgo, aunque ya comenzamos a ver esa tendencia, pero no es tan fuerte como acá, y sobre todo no se ha creado la problemática de los asentamientos informales. Prácticamente el 90% de los asentamientos informales del país se concentra en la ciudad de Guatemala. Entonces, a través de estos instrumentos, lo que buscamos nosotros es que se comiencen a generar adentro de la ciudad, y como bien dice aquí, que no en la periferia, oportunidades de generar vivienda de interés social, para que la población que no tiene acceso a las ofertas que actualmente está dando el mercado pueda tener esa accesibilidad. Y obviamente no podemos esperar de que esta oferta venga del Estado. Sabemos que tenemos un Estado con una situación fiscal bastante difícil. Entonces la idea es, y lo que plantea también esta ley es, cómo generamos condiciones para que el sector vivienda, 1.5 millones
de viviendas que se necesitan construir, que son la base de la pirámide, pueda ser un sector también interesante para que los inmobiliarios puedan comenzar a desarrollar. Y ese es un modelo que ha funcionado en todo el mundo. Lo que se necesita son las condiciones que busca generar esta ley. Gracias, Carlos. Gracias, José Luis, por habernos acompañado. Gracias. A ustedes también por habernos acompañado en esta etapa de las entrevistas. Vamos a ir ahora a los deportes y a las 10 p.m. junto a Juan Carlos Sandoval y Cristian Castillo. Los esperamos. Vamos a hablar del impuesto CICIG. Es el hashtag impuesto CICIG. Vamos a hablar de eso en el seguimiento de las 10 p.m. Así que gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Dios los bendiga.